Muy buenas noches, que Dios les bendiga. En este día, martes 30 de junio, donde comenzamos a transmitir en este servicio, esta reunión que hacemos desde casa, entendiendo la situación que estamos viviendo a nivel mundial en realidad, y con la necesidad y el anhelo de poder reunirnos, de poder compartir, de poder conversar, es que en esta ocasión nosotros nos convocamos para orar, para dar gracias, para recibir un consejo sabio de lo que dice la Escritura y así instruirnos también y bendecir el nombre por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos que usted tenga la deferencia también de abrir las puertas de su hogar y escucharnos también, compartir con nosotros las alabanzas que compartiremos y también obviamente necesitamos que usted haga sus comentarios, mande sus peticiones de oración porque estaremos orando por ellas también y comparta este servicio. Le damos las gracias a Dios porque estamos en este lugar que nos permite aún poder compartir con ustedes a pesar de la distancia. Quiero decirle que les extrañamos poder estar en la iglesia, estar en el templo y compartir con ustedes también, estrecharles en un grato abrazo, darle la mano y como siempre lo hacemos el pueblo cristiano, que somos cariñosos esencialmente. Así que agradecemos que usted pueda oírnos, que usted pueda sintonizar este programa, este canal de Facebook, y prestar atención a lo que vamos a compartir con usted. Recuerde que si está en su casita y pone atención a esto, deje lo demás de lado en un ratito, no va a ser mucho tiempo y podemos compartir un momento grato con relación a la palabra del Señor. Le damos infinitamente las gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado. Sabemos que hay hermanos que han estado con este contagio del coronavirus, pero Dios ha tenido misericordia en muchos de ellos, de los que hemos tenido contacto con ellos. Hay otros que están con problemas a nivel emocional, hay algunos con problemas, con crisis de pánico por el encierro, hay otros que están sometidos a un estrés enorme y hay una serie de circunstancias que se van generando y van generando un daño también emocional. Pero los que estamos en Cristo podemos descansar en la fe, en la confianza que tenemos en este Dios Todopoderoso que nos permite también buscarle, reconciliarnos, reencontrarnos con Él, reencontrarnos con la familia, los tiempos de oración que nos permitan también acercarnos en lo espiritual para tranquilizar nuestro corazón, nuestro ánimo y obviamente brindar todo el cariño, todo el amor que podamos a nuestra familia, a los que están ahí cerca y a través de ellos también descansar un poco de esta complicación que tenemos que nos ha impedido poder reunirnos como siempre lo hacemos, compartir como lo hacíamos. Esto no es desconocido para usted, a lo mejor ya está cansado de escucharlo, pero sin embargo queremos decirle que a pesar de las dificultades, a pesar de todo esto que estamos viviendo, la fe en nuestro Señor Jesucristo permanece intacta. Y deseamos de todo corazón que para usted también, para el que se va conectando a esta red, también puedan sentir en sus corazones que el Señor va a traer respuesta, va a traer un viento que soplará distinto a nuestras vidas. Traerá sanidad, traerá tranquilidad, no porque Él sea nuestro servidor, nuestro siervo, no porque Él esté bajo nuestra cobertura, no, es porque en su gran misericordia Él atiende a nuestras oraciones, Él atiende la oración de aquel que le pide por misericordia que haga algo con respecto a su salud, con respecto a su vida, con respecto a su familia. Somos testigos de muchas personas que han cambiado su vida, que han sido transformadas por el amor en Jesucristo. Este mensaje que es sobrenatural, que no se entiende mucho, porque muchos piensan que es algo místico solamente. Sin embargo, le queremos contar que a pesar de los años, a pesar de las persecuciones, a pesar de las guerras, de las muertes, y a pesar de todo lo que ha sucedido a nivel de la historia, este mensaje se sigue fortaleciendo,
Siguen hombres y mujeres buscando a Jesucristo. Siguen hombres y mujeres deseando cumplir con el propósito del mensaje de la cruz, que era salvar y redimir al hombre del pecado. Usted dirá, ¿quién puede acusarme de pecado? Si tenemos o no las facultades para hacerlo. La verdad es que a mí particularmente no me interesa su pecado, ni cuán grave haya sido. Me interesa que usted pueda conocer del mensaje de Jesucristo. Y si en su corazón existe arrepentimiento, entonces estaríamos por pagados, porque entonces entenderíamos que el mensaje de Jesucristo hizo un cambio en su vida. Y usted logró entender que habían cosas que estaban mal, pero que se pueden transformar y hoy día hacer cosas buenas. Que Dios le bendiga. Vamos a estar pasando a una alabanza que tenga preparada nuestro hermano José. Me va a indicar cuando estemos listos con eso y vamos con eso. Así que vamos a la alabanza que dura unos minutitos y volvemos para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Al contemplar los cielos.
Bien, ya estamos de vuelta con esa hermosa alabanza. Cuán grande es Él, dice en su coro. Mi corazón entona la canción, una alabanza antigua, maravillosa, que trae recuerdos también, que cantamos miles de veces, que hemos cantado miles de veces, y que nos permite también recordar que Él es grande, que Él es maravilloso, y que Él está presente en nuestras vidas siempre. Vamos a orar un momentito al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Ya hay varios hermanos conectados, así que vamos a estar rogando al Señor que Él dirija este servicio, nos dé, no sé, sabiduría, gracia, que a usted también... hay un término que utiliza la Escritura que dice que debemos echar sobre Él nuestras cargas y Él las va a llevar. Así que si vienes cansado, vienes cargado, vienes con problemas, con dificultades, podemos dar gracias a Dios y pedirle a Él que nos aliviane esta carga. No estamos diseñados para llevar esta carga, Él puede hacerlo. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque podemos orar junto a los que se han reunido, junto a los que verán este servicio, y te damos gracias porque estamos aquí con el único propósito de hablar de usted, de llevar una palabra de aliento a aquellos que nos escuchan y de agradecer el que usted aún ha tenido misericordia de muchos, el que usted ha tenido misericordia de aquellos que están enfermos, de aquellos que están desahuciados, Señor, de aquellos que están en dificultad. Señor, tenga usted y siga teniendo piedad y misericordia, y en su infinita misericordia, Señor, acuérdese de nosotros en esta hora. Echamos sobre usted nuestras cargas de manera sobrenatural, de manera especial, por fe, para que usted se lleve, Señor, nuestro pesar, nuestra angustia, el dolor que podamos estar sintiendo, los que se sienten enfermos, usted sea llevándose toda enfermedad, sea transformando todo aquello que está mal, Señor, y transformándolo a una buena salud, a un buen pasar y a una buena disposición también en los corazones, en el ánimo. Señor, que toda depresión sea expulsada, Señor, la dejamos en usted, para que usted nos bendiga y nos fortalezca y podamos tener completamente, Señor, nuestra vida en tus manos. Te rogamos tu bendición en esta hora sobre cada uno de tus hijos que se ha conectado, sobre las familias representadas allí. Señor, normalmente alrededor de un dispositivo electrónico, Señor, hay varios que están reunidos, Señor, y yo te agradezco por ello. Y te ruego que tú bendigas a cada una de estas familias que están representadas a través de estos medios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, damos gracias entonces por que usted sigue allí. Como les decía, puede compartir también este servicio, puede compartir con aquellos que no conocen de Cristo. Y bueno, vamos a estar en breves momentos viendo lo que es la palabra del Señor. ¿Ya? Les voy a invitar a que vamos a una nueva alabanza, un corito, y volvemos en unos minutitos. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es
Bien, ya estamos de vuelta, dando gracias a Dios por lo que Él nos permite vivir a pesar de estas dificultades que están sucediendo. Sin embargo, siempre debe estar el reconocimiento a este Dios maravilloso. Algunos no lo entienden, pero la verdad es que es lo que sentimos en el corazón, es lo que sentimos, lo que nos provoca esta fe, que nos hace seguirle, que nos hace seguir avanzando a pesar de las dificultades. Bien, vamos a estar orando por la palabra que, eh, que vamos a ver en este día. Les invito a que busque su Biblia, se acomode allí y podamos leer juntos lo que va a ser la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Tito. Tito es un libro bien cortito. Es bien pequeño este libro, solo tiene 3 capítulos. Y hay 2 versículos que vamos a tomar del segundo capítulo. Y vamos a verlos ahora en el capítulo 2, que habla un poco en el subtítulo de la Biblia que poseemos, Enseñanza de la sana doctrina. Y vamos a ver entonces el capítulo 2 de Tito, el verso 11 y el verso 12. Lo vamos a leer y posteriormente a esto vamos a dar gracias por la palabra. ¿Ya? Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Vuelvo a mencionar el libro de Tito, epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar un poquito por este mensaje, dar gracias a Dios por que podemos leer y estructurar también lo que su palabra nos enseña. Oramos entonces. Padre eterno, le damos las gracias porque nos permite clamar, orar, pedir y dar gracias por esto que está leído, Señor, que es su mensaje, que fue escrito hace tantos miles de años, Señor. Sin embargo, están vigentes, son contemporáneos, son vívidos y están aquí presentes. Yo le ruego, Señor, que nos bendiga de una manera especial, que abra nuestros corazones, nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestra mente, Señor, sea abierta, nuestros ojos, nuestros oídos, para comprender de manera completa, Señor, y a cabalidad lo que usted tenga que enseñarnos. Se lo ruego, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Bien, esta es la palabra que tenemos para este día, la que nos permite el Señor, por su misericordia, entender que en todos los textos bíblicos hay un propósito, y este propósito se relaciona siempre, siempre con la redención del hombre. Para aquellos que no están habituados a escucharnos porque o no comparten nuestra fe o no comparten nuestra religión, en fin, como quieran llamarlo, para aquellos que se vienen agregando, que están viendo este video y esta transmisión, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de el mensaje, y si pudiéramos explicar cuál es la finalidad de todo el texto bíblico, todo el contexto de las Sagradas Escrituras, es la redención del hombre. En simples palabras, está creado, está escrito, está realizado y desarrollado con la finalidad de que el hombre sea redimido. ¿Redimido de qué? De sus pecados. Recuerde que en algún momento hablábamos de un pacto que se hizo entre Moisés y nuestro Dios, y en este pacto los hijos de Dios se comprometieron, fue un pacto de sangre, y se comprometieron a cumplir con la palabra de Dios, a cumplir con lo establecido, a cumplir con todo lo que el Señor
les había encomendado. Pero ellos quebrantaron este pacto, destruyeron lo que habían confirmado con su palabra y con este hecho maravilloso en aquel lugar. Y esto trajo consigo la separación del hombre y Dios en términos de este compromiso. Dios no estaba obligado a cumplirlo, sino que más bien Él simplemente iba a llevar a cabo lo que tenía que hacer, y como es un Dios poderoso, soberano, podría haberlos exterminado. Sin embargo, la intervención de Moisés en esta conversación con nuestro Dios hace que Dios se plantee la misericordia del pueblo y vuelva a escribir un nuevo mandamiento o reescribir estos mandamientos y establecer una orden para ellos donde de tiempo en tiempo tenían que estar respondiendo y comunicándose, digamos, con Dios, pidiendo que estos pecados que hacía el hombre fuesen redimidos. Sin embargo, no había un perdón completo hasta que alguien se pudiera ofrecer en sacrificio, en términos que usted pueda comprendernos, digamos. Y esto lo hizo Jesucristo. Y Él termina con este hábito de año tras año hacer un sacrificio especial para que Dios perdonara los pecados o tuviera una remisión de pecados, no un perdón de pecados. Y sin embargo en Jesucristo hay perdón de pecados. Él cumple con este hecho, vuelve a restaurar este pacto, y luego nosotros estamos frente a un mensaje que nos establece y que nos pide que tengamos ciertas condiciones para aquellos que hemos aceptado la fe de seguir a Jesucristo, de seguir en su evangelio, para aquellos que hemos aceptado el escuchar su voz, el pedir misericordia y todo lo que conlleva el servir a Dios y obviamente estar cumpliendo con lo establecido en este compromiso que hemos hecho con nuestro Señor. Frente a esta situación, podemos decir que nuestro Señor, en su misericordia, entrega ciertas pautas. Luego que Él establece este evangelio en medio del pueblo o en donde Él estuvo, quedan sus discípulos, los que tienen que seguir con este legado, los que entendieron que seguir a Jesucristo, seguir al Maestro, era algo importante. Y que a pesar de tener sus profesiones, sus trabajos y todo lo que tiene una persona común y corriente, decidieron dejarlo todo y seguir a Jesucristo, seguir al Maestro. En esta acción, Dios establece a través de todos estos hechos un desafío para la sociedad en aquel tiempo y también para nuestros tiempos. Y este desafío estaba relacionado con el cuidado que había que tener de la palabra de Dios, de los principios de los mandamientos, y cómo íbamos a actuar con respecto a esto en nuestras vidas, en nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestro prójimo, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros padres. Y de allí que se establece entonces que el Señor tenga para cada una de las entidades que yo he nombrado, tenga presente un mandamiento, una forma de proceder y en fin, todo lo que esto conlleva para poder cumplir con este mensaje. Entonces vemos a Tito, esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, y donde establece que hay ciertas normas que hay que seguir, hay ciertos trabajos que debemos seguir y que debemos cumplir con la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Tito dice lo siguiente: hemos leído que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto significa que
hay que aclarar qué es la gracia, de dónde proviene este concepto. ¿Cómo podemos entender qué es lo que Dios tiene planteado para cada uno de nosotros? Independiente de nuestra fe, de lo que profesamos, de lo que creemos, hay que entender los conceptos. En este caso, cuando hablamos de gracia, hablamos entonces de un término que se establece y que en el Nuevo Testamento se habla en términos griegos y que para los hebreos también tenía una connotación muy especial. Yo anotaba por allí desde un sentido súper universal, sin ser religioso ni acotado a un término bíblico para que usted lo pueda comprender, sino que desde lo más universal. ¿Qué se entiende por gracia? Y se establece allí que proviene de un término del griego que se llama charis. Y esto significa favor, bendición o bondad. ¿Ya? ¿Qué significa la gracia entonces? O la gracia significa que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esto tiene un símbolo maravilloso, porque Dios expresa su amor en ese sentido, en que en su soberanía, que en su poder, en su estructura de un Dios todopoderoso y omnipotente, es misericordioso y entrega este amor tan maravilloso hacia nosotros. En la expresión hebrea, para el término gracia, se utiliza un término llamado gen o gesed, ¿ya? Esto significa también algo muy similar y está relacionado con el término hallar gracia delante de Dios. Muchos de los profetas utilizaban este término. Espero hallar gracia delante de ti. Cuando usted y yo vamos en oración a Dios, lo que debemos implorar, lo que debemos pedir a Dios es que Él tenga misericordia de nosotros. Esperar hallar gracia en Él es esperar tener salvación, es esperar el regocijo eterno, es esperar que nuestra fe tenga una respuesta final y que esté relacionada con el abrir sus brazos y recibirnos a nosotros. La fe está relacionada con el que yo pueda cumplir con este compromiso y que la fe la pueda, como dice un amigo, la pueda hacer carne, que pueda experimentar el vivir en la fe y que pueda experimentar el que cuando Dios nos enseña, nos exhorta, nos educa con relación a nuestro prójimo, cómo puedo yo ayudar, cómo puedo yo bendecir, cómo puedo yo acercarme a mi prójimo. Entonces, cuando yo comprendo eso, empiezo a vivir esta fe, empiezo a sentirla en mi carne, en mi sangre, en mis huesos. Y esto se transmite al resto. Y esto hace que el evangelio crezca. Y esto hace que el mensaje se pueda entender. Entonces, si vemos el verso anterior a lo que hemos leído, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando hablamos de la doctrina de Dios, estamos hablando de un texto que viene, miren, muchos hablan de la doctrina y de la sana doctrina, pero hay una cuestión muy simple, muy simple. Nosotros debemos ir a la simpleza de las cosas. Y esto tan simple está relacionado con el encontrar qué es la doctrina. Y la doctrina está relacionada con el origen de lo que nosotros debemos cumplir, de lo que nosotros debemos respetar. ¿Y cuál es el origen de la palabra? Es la ley. Y muchos van a entrar en un conflicto tal vez pensando y malinterpretando algunos textos bíblicos, pero la doctrina está relacionada con lo que escribe Moisés, con el pacto establecido allí. Hay muchas cosas que se establecen allí y que no son la ley que después los fariseos y los judíos trataron de ir entorpeciendo para que costase cumplirla. En realidad, la palabra del Señor se establece en un principio con la finalidad de que usted y yo seamos capaces de cumplirla. Sin embargo, el hombre, en su afán de entorpecer las cosas, ha distanciado al hombre de Dios con sus leyes, entre comillas. Y lo que ha hecho es separarnos más que unirnos. Pero si nosotros somos fieles a la palabra
Y vamos a lo que dice y establece Jesucristo, donde dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y todos responden elocuentemente cuál es el primer mandamiento. Él dice, ya, pero yo quisiera agregar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué interesante. Habla de estas cosas como frente a eso no hay nada que hacer. O sea, cuando yo guardo este primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, estoy diciendo que con esto yo no quiero dañar al que está a mi alrededor, al que está a mi lado. No quiero dañar a mis hijos, no quiero dañar a mi esposa, no quiero engañar a nadie, no quiero establecer diferencias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito en el libro del Apocalipsis, establece la obra de los Nicolaitas, que era una estructura piramidal, una estructura jerárquica en la iglesia, la cual él no soportaba. Dice que él no soportaba esta estructura jerárquica. Y podríamos ver en otro momento que cada uno de los milagros que hacía Jesucristo era un golpe duro en contra de la religiosidad que estaba establecida en aquel momento. Entonces, además de hacer un milagro y hacer el bien, estaba dando una cátedra a los que estaban alrededor para decirles, esto es lo que se debe hacer, y no la religión que ustedes están obligando a hacer a las demás personas. Entonces nos vemos ahora confrontados con la palabra, porque habla de la gracia, habla de esta bondad, de esta bendición de Dios, de este favor de parte de Dios para nuestras vidas, donde Dios escoge bendecirnos y no maldecirnos. Entonces, cuando habla de la gracia de Dios, está hablando de esta elección de Dios sobre nuestras vidas y cómo se manifiesta para nuestra salvación a todos los hombres. Y aquí no hay medida. Muchos establecen y dicen, no, que esto era solo para los judíos. No es así. La Escritura en este Testamento o Nuevo Testamento, como le llamamos, establece a través de Pedro y a través de Pablo cómo tuvieron que ir a los gentiles y predicarles el Evangelio, puesto que estos estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo y tenían muestra de ello. Entonces esto generó un movimiento enorme en la época, complejo, difícil de abordar, que obligó a los que estaban a cargo en aquel momento a establecer el primer concilio que se hizo en Jerusalén para ver cómo se iban a aceptar a los gentiles que habían aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Frente a eso, habla de esta gracia, habla de la salvación que fue manifestada a todos los hombres. Por lo tanto, establece que aquí no hay ni moros ni cristianos, aquí todos tienen acceso a esta salvación simplemente con el aceptar a Cristo y su fe como su Salvador personal, como aquel que perdonó nuestros pecados. Y reconocer también, dice la Escritura, que hemos sido pecadores, porque nosotros muchas veces tenemos tal grado de soberbia que no reconocemos que somos hombres impíos, llenos de pecados, llenos de insolencia frente a este Dios maravilloso, que sería incapaz de ofendernos. Sin embargo, nosotros, muy sueltos de cuerpo, en muchas ocasiones ofendemos el nombre de Dios, ofendemos su nombre incluso, aún estando establecido como norma. Y insisto, no tiene que ver con religión, tiene que ver con aquellos que creen en lo que dice las Sagradas Escrituras como fe. Establece que uno de los mandamientos es no usar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, muchas veces en nuestras bromas, en nuestros juegos de palabras, está mal utilizado el nombre de nuestro Dios y hemos pecado en ese aspecto. Y vuelvo a insistir, y no nos hemos dado cuenta y soberbiamente pensamos que no tenemos de qué arrepentirnos. Sin embargo, cuando hacemos una mirada a nuestra vida, nos encontramos con que hay muchas cosas que deberíamos cambiar para bien. No para frustrarnos ni sentirnos con una especie de reprensión con lo que estoy diciendo, sino más bien con la única intención de que en la reflexión que tengamos seamos capaces de decir, en esto he fallado. Hay un texto que señala que cuando fallamos debemos mirar atrás y ver de dónde hemos caído. Lo dice a las iglesias en el libro de Apocalipsis. De dónde hemos caído para volver a levantarnos. Que Dios les bendiga. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
de tres formas: sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esto? Que la gracia de la cual hablábamos nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es ser, eh, qué es, qué es ser impío en este caso? ¿O qué es la impiedad? Cuando habla de esto, es el antónimo de lo que establece para vivir en esta sociedad. Nos obliga a vivir de tres formas: eh, justa, piadosamente, sobrio, justo y piadoso. Yo hice un ejercicio que quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de esto, hablamos de ser sobrios, y, insisto, un ejercicio súper sencillo que usted puede hacer, que dice un diccionario común y corriente, que un sobrio es alguien moderado, alguien discreto, en especial en el comer, en la forma de hablar, en la forma de moverse, en sus costumbres. Cuando hablamos de sobriedad, hablamos de alguien que para usted no es desconocido. Cuando hablamos de sobriedad, hablamos de personas que son respetuosas al hablar, al compartir, al escribir. Muchas veces, yo no sé si usted toma en cuenta lo que hace en ocasiones, pero a veces nosotros respondemos un mensaje, por ejemplo, con nuestro teclado en mayúsculas. Y eso podría afectar a otro, por ejemplo. Podría sentirlo como un recalcar sobre algo que usted quisiera decir, y a lo mejor a otro podría parecerle tal vez un poco molesto. Cuando usted conversa, cuando usted desea señalar ciertas cosas, nosotros tenemos que tener la capacidad de, en nuestra conversación, en nuestro deseo de entregar una verdad, entre comillas digo verdad, porque a veces nos equivocamos, creyéndonos dueños de toda la verdad, pero sin embargo, a pesar de estar hablando del mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios, nos equivocamos y garrafalmente en algunas ocasiones, porque no tenemos un concepto completo y a cabalidad de todo lo que tenemos que saber. Entonces está en nosotros el poder equivocarnos, pero sin embargo a veces somos soberbios en eso, y el otro que se da cuenta de aquello no es humilde para poder enseñar, para poder exhortar, para poder realizar una corrección. En eso también hay un orden, ahí está relacionado entonces con la sobriedad, ¿ya? Está relacionado en cómo soy padre, cómo soy abuelo, cómo soy hijo. ¿Cómo es un hijo sobrio, un hijo que respeta a sus padres? Alguien sobrio es alguien que en el fondo tiene una forma muy particular de moverse, de caminar. Hay personas que en su caminar se conocen como son, en su reír, en su forma de, de compartir, en fin. Sobrios. Segundo, dice, para que vivamos en este siglo, ¿o no? Debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es ser piadoso primero que nada? Ser piadoso significa que siente o muestra pena o compasión por la desgracia, por el sufrimiento ajeno, y tiene, en el fondo, posee una tendencia natural a tener estos sentimientos hacia las personas que están a su alrededor. Para él no pasan inadvertidos a aquellos que están con necesidad, con angustia, con dolor, aquellos que se mueren, por ejemplo, en el cename. Nadie habla de estos niños, nadie dice nada, nadie se atreve a escribir siquiera sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y somos capaces de compartir una serie de cosas y solo hablar de cosas que son livianitas, de amor, de paz, pero nunca hablamos de estas consecuencias que están sucediendo. Muchas veces somos culpables de que algunos que no creen en Dios nos tachen de que nuestro Dios es un Dios malo porque, eh, porque tiene esta sociedad viviendo de esta forma. Pero es porque hemos dejado de hablar de ello. Cuando usted deja de hablar de los problemas, también deja, en el fondo, los esconde, deja que estos no se visualicen, por lo tanto, provocamos una ceguera en nuestros amigos, en nuestras congregaciones, en los que están a nuestro alrededor.
Bien, debemos vivir justa, sobrio, justo y piadoso. ¿Qué es justo? Persona que vive según la ley de Dios en términos bíblicos. ¿Qué es justo? Justo es una persona que odia, o no odiar, sino que le molesta, por ejemplo, eh, cuando se cometen injusticias. ¿Cuáles son las injusticias? Algunos dirán, pero eso es tan subjetivo. No, no es tan subjetivo. La justicia y la injusticia están súper claritas, sobre todo en la sociedad y en estos marcos legales que rigen nuestra sociedad. Hay injusticias de vida, por ejemplo. Hay injusticia entre de los padres a los hijos. Hay padres que son padres violentos, golpeadores, y eso es ser injusto con un hijo que necesita ser educado, necesita ser amado, necesita que le inculquemos respeto hacia nuestro prójimo. ¿Cómo podría yo, como padre, golpear a mi esposa e intentar con esto educar a mi hijo después? Es imposible. Y en eso hay obviamente una injusticia, se es poco piadoso, no hay sobriedad en ello, por lo tanto, obviamente que eso no está bien. Cuando en nuestra sociedad hoy día no es menor lo que está sucediendo, se ha acrecentado entre un 80% el índice de maltrato al nivel interno de los hogares. O sea, en este momento ha acrecentado el maltrato entre el matrimonio. Esta violencia intrafamiliar ha crecido enormemente. Entonces, hay una clara señal de que como iglesia no estamos causando el impacto que deberíamos causar. Porque cuando hablamos de estadística, estamos todos involucrados. Hay una estadística que en el fondo es rasante, que toma muestras de distintos grupos etarios, de distintos grupos de la sociedad, de distintas religiones, y entre ellas también estamos nosotros. Y si esto está sucediendo, es porque no estamos realmente causando el impacto que deberíamos causar. Y aquí yo les invito a ser un poco autocríticos a los que estamos en estos medios, a los que dirigen las congregaciones, a que podamos hablar un poco más a nuestras congregaciones de esta situación. Hoy día tenemos este medio, Zoom, donde podemos congregar a la gente sin exponerla como en el Facebook y tener una reunión con nuestros hermanos, con nuestros matrimonios y decirles, mira, esto hay que protegerlo, esto hay que cuidarlo, hay que tener normas, reinventarnos para poder estar en casa. ¿Cómo podría yo mostrar justicia si golpeo a mi hijo porque no me escuchó o no me hizo caso? ¿Acaso no tengo un argumento para poder llamar la atención de mi hijo y decirle, de esta forma tienes que proceder? Ese es un gran desafío. Por eso es que hoy día tenemos grandes fracasos. Porque el gran desafío es educar a nuestros hijos de tal modo que el día que ellos estén solos sean capaces de hacer lo correcto. Entonces, yo pregunto, para que usted también se haga esta pregunta, ¿cómo lo hemos estado haciendo? ¿Tenemos esta tranquilidad? ¿Tenemos esta seguridad? ¿Cómo puedo hablar de justicia si solo tengo lo que he recibido para mí? Solo compro la mercadería que tenga que comprar para mí y aseguro mi rancho y con eso es suficiente. ¿Acaso no hay un mendrugo de pan para aquel que lo necesita? ¿Acaso no hay en tu corazón un poco de justicia, un sentido de justicia para, por último, escuchar a alguien? ¿O para sentir que tu vecino o tu vecina lo estás viendo que está sin trabajo y tienes que... ¿No te toca el Señor en eso? ¿No hay un sentido de justicia frente a eso? Hoy día vemos con dolor los campamentos, gente. Ayer veía un reportaje donde una familia de venezolanos estaba en un campamento, en una pieza que se había llovido entera, que no tenía cielo, que tenía bolsas, y donde le cobraban 200.000 pesos porque no tenían documentación para poder acceder a un arriendo en un lugar más digno. Se ha acrecentado la injusticia, estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos muy amargos, y en esto reparaba
nuestro Señor Jesucristo cuando escribe el libro del Apocalipsis. Recuerde que el libro del Apocalipsis lo escribe Jesucristo. Es como el quinto evangelio, así le han llamado algunos. Porque le dice a Pablo, a Juan, escribe lo que te voy a decir en un pergamino para que quede registro de esto. Y cuando le empieza a enumerar las cosas, le dice, hay 7 asambleas, 7 iglesias, 7 templos. Y les dice, mira, conozco tus obras, sé que eres bueno, sé que haces labores con los más pobres. En otros casos tenía 7 cualidades, 7 iglesias distintas. Pero en todas, se escuchaba un reclamo de parte de Jesús. Les dice, pero tengo algo en contra de ti. Siempre había algún pero, porque habían olvidado el evangelio primario, lo que Jesús había establecido, y se había tergiversado, como siempre, para el beneficio de unos pocos. Y esto era lo que no quería Jesucristo. Dice que por allí dice que aborrecía la obra de los nicolaitas. Vamos a hablar en alguna ocasión de los nicolaitas. Pero está relacionado con estas estructuras jerárquicas que lo único que benefician al que está más arriba. Y el que está abajo, cuando lo que establece el Evangelio, que es tanto el pastor como el hermano que nosotros hemos jerarquizado en esta forma, estén al mismo nivel y seamos siervos del Señor y que seamos capaces de forma transversal de avanzar. Tal vez tener la condición de pastor porque hay que educar, porque hay que ser maestro de la palabra y establecer ciertas normas, pero no para distanciarme y creerme que estoy superior al resto. Eso no le gusta al Señor. Eso no le gusta. Entonces está lejos de la justicia. El ser piadoso es otra cualidad que debemos tener y que está relacionado con nuestra pena, con la compasión, por la desgracia, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero si nosotros nos uniéramos en eso, si la iglesia se volcara a esto, que esto es la sana doctrina. Esto es la sana doctrina, lo que realmente debiéramos hacer. Aquí no hay cuento, aquí no es que yo me vista con una corbata y sea más santo que otro. No tiene que ver con nuestra ropa, no tiene que ver con mi auto, no tiene que ver con la casa que tú tengas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cosas que trascienden. Cuando habla de esto, estamos hablando de sana doctrina. Esto es sana doctrina. Ser piadoso, ser justo, ser sobrio. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, amigos, amigas, los que estén escuchando, los que vayan a escuchar. Esto es importante. La sana doctrina está relacionada con este compromiso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia, esta misericordia que Dios prometió es para todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es la impiedad? Mira, hagamos un ejercicio. Yo tengo aquí mi computador que nos va a permitir hacer un ejercicio en línea y de forma súper sencilla. Impiedad. ¿Qué es la impiedad? En un googleo así, pero súper rasante. Dice falta de piedad o de fe religiosa también. ¿Ya? La impiedad está relacionada también con lo siguiente. Es la falta del concernimiento de las obligaciones que incumben la observación pública, religiosa o de culto. O sea, es una falta, es no hacerme cargo de lo que debo hacerme cargo. ¿Se da cuenta o no? Entonces, lo primero que extiende Tito a través de este mensaje, o el apóstol Pablo a través de este mensaje, es renunciar a la impiedad. Renunciar a esta falta de visión, a esta falta de observación con respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De esa forma, solo de esa forma, nosotros podemos considerar que podríamos estar en la sana doctrina. No saco nada con hablar de sana doctrina si no soy piadoso. No saco nada de hablar de sana doctrina si no hay justicia en mi vida. No saco nada de hablar de sana doctrina si no soy sobrio. Entonces, la sobriedad se termina cuando empezamos a jugar con la palabra del Señor, cuando la acomodamos,
cuando buscamos algo que sea en beneficio nuestro y nos da lo mismo con el resto. Yo leía un artículo hace unos días que hablaba sobre hombres que manipularon el evangelio en Estados Unidos en la década del 50, en la década del 60, donde hacían cruzadas de milagros y metían gente, en el fondo hacían show, parodias. Llegaban a tener 3.000, 4.000 miembros en sus congregaciones y todos terminaron suicidándose, creyéndose Dios y creyéndose lo que ustedes no imaginan. Entonces, dejaron su piedad, dejaron de ser gente sobria, dejaron de ser gente justa. Espero que usted y yo, que estamos a tiempo aún, podamos transformar nuestra injusticia y transformarnos en hombres más justos, en hombres piadosos, en hombres sobrios, en mujeres sobrias, en mujeres piadosas, en mujeres justas. Espero que usted y yo podamos reflexionar con respecto a esto y compartir esta justicia, esta piedad, esta sobriedad con nuestro prójimo, para que esto se extienda y podamos cambiar nuestra sociedad. No existe otra forma de cambiar la sociedad si no volvemos a la originalidad del texto bíblico. Cuando hemos hablado de esto, y muchos rehúsan hablar del Antiguo Testamento, estamos hablando nada más y nada menos que de los 10 mandamientos, o sea, de la ley que escribió Moisés. En ella está establecida la justicia, en ella está establecida la piedad, en ella está establecida la misericordia y está establecido toda la sobriedad que usted se pueda imaginar. Ahí hay respeto al prójimo, ahí hay respeto a Dios, respeto a tu palabra, tu palabra, mi palabra, que yo me comprometa y sea capaz de respetar esta palabra, que sea capaz de respetar mis compromisos, que yo sea capaz de pedir perdón cuando me he equivocado. Muchas veces sentimos que nos vamos a rebajar si le pedimos perdón a alguien o le decimos, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo creo que no era la forma que debía haberte hablado, no era la forma en la cual debería haber procedido. Nosotros hoy día hemos dejado de enseñarle a los niños el respeto a los ancianos. Hemos dejado de enseñarle a los niños el respeto hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia una persona que está en un lugar específico y que se merece el respeto por sus años. Entonces, muchas veces criticamos nuestra sociedad y nosotros hemos dejado de hablar de estas cosas. Muchas veces criticamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no hacemos una autocrítica de que si esto está pasando es porque realmente no estamos generando el impacto que deberíamos generar en el prójimo. Así que tenemos un gran desafío con estos 2 versículos. Amén. Para que la gracia permanezca en nosotros, para que la gracia de nuestro Señor, que ha establecido para nuestras vidas y se ha manifestado para salvación nuestra, podamos cumplir con estas 3 normas. Entonces, ¿cuáles eran? Vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por la palabra del Señor y luego vamos a estar escuchando una alabanza y de vuelta de la alabanza vamos a estar orando por las peticiones. ¿Le parece? Oramos al Señor entonces por la palabra que hemos compartido. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque nos permites compartir estos 2 versículos que son tan claves, Señor, tan importantes para usted, para nuestra sociedad, para el planteamiento del Evangelio. En estos tiempos tan difíciles de entender hacia dónde tenemos que seguir, de forma tan sencilla tú nos dices que debemos ser piadosos, justos, sobrios. Quiere decir que tenemos que ser personas de respeto, que infunden respeto y también perciben este respeto por la forma de ser. Te damos gracias por ello. Te pedimos que sea sellada esta palabra en cada uno de nuestros corazones y nos bendigas de modo que podamos seguir avanzando, podamos mejorar, estar atentos, Señor, con nuestros sentidos para todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a una alabanza y continuamos después con la oración por las peticiones y por los enfermos. Mande sus oraciones, mande sus peticiones. De gracias si ha recibido
respuesta de parte del Señor, vamos a estar a la espera de esto. Así que, hermano José, si quiere, nos vamos a esta alabanza. Nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo mi alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo mi alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de los cielos. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, ahora di, has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Eres mi Dios del universo, Señor de la creación. Bien, estamos de vuelta entonces para estar orando por las peticiones, por los enfermos que han solicitado sus oraciones. Vamos a estar leyendo entonces lo que han pedido. Las peticiones de hoy son las siguientes: oración por Jaime Chávez Cuevas, él es hermano de nuestro hermano Gonzalo Chávez.
está con COVID, ¿ya? 19. Oración por Ruth Rebolledo, ella es mi mamá, ella no estaba muy bien hoy día de salud, así que vamos a estar orando por ella. Por Miriam del Carmen con problemas de salud también, estuvo con la presión muy alta todo el día. Estamos orando por William, grave, está con coronavirus. Vamos a estar orando por algunas peticiones que son por las que debemos seguir orando. Por Jaime Valdebenito, tiene un tumor en su garganta. Por nuestro hermano Néstor Díaz, continúa con dificultades de salud. Nuestro hermano ha estado bastante enfermito. Oración por la familia Santibáñez Rebolledo y Santibáñez Arévalo. Oración por Jaime, también es positivo en COVID-19. Oración por Heidi, tiene enfermedad en sus oídos. Y por la congregación de la voz del Evangelio de Cristo Jesús, desde el más pequeño hasta el más anciano. Es importante que podamos seguir orando constantemente por nuestros hermanos. Bueno, aquí usted puede ver que hay distintos tipos de enfermedades. Dios en su amor y en su misericordia y en su voluntad puede transformar las cosas dependiendo de la decisión que Él tome. Nosotros podemos solicitarle a Él que Él haga cosas, pero de Él depende. Amén. Así que vamos a estar orando por estas peticiones y ore usted con fe. Clame usted con fe para que el Señor pueda hacer. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le damos las gracias porque podemos orar por nuestros hermanos que están con necesidad, con angustia, con problemas, y le imploramos a usted que usted responda a nuestras peticiones. Aquí están estas peticiones de nuestros hermanos, amigos, de distintas personas, algunos con simples enfermedades, otras con enfermedades catastróficas que están peligrando incluso su vida, Señor. Sin embargo, clamamos a ti, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que puede hacer milagros, que lo puede transformar todo en tan solo un instante. Yo le ruego que usted traiga paz, que usted traiga tranquilidad a los corazones de sus hijos y que su fe sea aumentada, Señor, para ser restablecidos, restaurados, sanados. En el nombre de Jesús, nosotros reprendemos enfermedades, le imploramos a usted que saque todo aquello que empaña su gloria, aquello que está provocando dolor, angustia, necesidad, enfermedad, que todo dolor de cabeza pueda desaparecer, Señor, que las enfermedades catastróficas puedan desaparecer, pero que no se haga conforme a nuestras voluntades, Señor, sino conforme a su voluntad. Se lo rogamos por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y gran Salvador. Amén y amén. Bien, damos las gracias a todos los que se han conectado en este día y le rogamos al Señor que usted pueda ser enormemente bendecido. Puedo ver algunos nombres, no los voy a nombrar porque podría obviar algunos y se podría sentir, pero agradezco a todos los que se han podido conectar en este día. Gracias por sus palabras de apoyo, gracias por todo lo que usted hace en sus oraciones y en todo lo que normalmente logramos llevar a cabo. ¿Ya? No se olvide entonces de hacer el bien, de bendecir a su prójimo, de estar orando y de estar compartiendo la palabra del Señor. Nos despedimos entonces agradeciendo al Señor por esta bondad que ha tenido para con nosotros. Amén. Así que damos gracias nuevamente, a pesar de que hemos orado, vamos a dar gracias porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y porque hemos podido llegar al final de este servicio, al final de este compartir de tu palabra. Te ruego que te quedes en cada uno de los hogares de tus hijos que ha podido conectarse, aquellos que lo verán de forma desfasada, Señor, en otro horario. Te rogamos que tú bendigas también sus vidas, que sea extensiva esta bendición para todo aquel que pueda prestar oído a estas palabras, Señor, humildes, sencillas, pero que deseamos que usted coloque la virtud en estas para que lleguen a lo más profundo de los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y gran Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga enormemente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Me has redimido.
y en ti se alegra mi corazón. Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor. Y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres, Señor. Oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. Oh, porque eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor, y eres amor.